Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien usted? También, también. ¿Cómo los trata la escuela? Muy feo. Muy bien, así tiene que ser. Gracias. Bien, les voy a compartir el pizarrón. Este, Vamos a intentar hacer este ejercicio, el 9.8 de la sexta edición. Déjenme lo copio de aquí del PDF. Rapidísimo. Mientras se integran las demás compañeras, ¿no? Bien, ahí está el enunciado y el dibujo está bastante sencillo. ¿Sí? Punto 8. Más o menos. Bien, en esta viga, ahí les comento, hay una longitud L y la longitud después de este apoyo es la mitad de la longitud inicial. Entonces, L, aquí es L entre 2. Okay. Bien, la carga, a ver, déjenme ver quién quiere entrar. Bien, yo creo que hay bastantes ya. Voy a iniciar la grabación, muchachos. Por favor, cualquier cosa que no se escuche bien o algo me dicen, ¿sí? Y asimismo, si no se ve la presentación o algo, también me comentan, por favor. Bien, creo que voy a empezar con este problema que es un poquito más difícil de los que hemos visto, ¿sí? Y ahorita platicamos, ¿no? Todo esto va a ser un ejemplo de clase, entonces vamos a ver si lo alcanzamos a acabar, ¿ok? Recuerden, esta viga que ven aquí es una viga estáticamente determinada, ¿verdad? Ahorita les platico qué onda. Ok, entonces, el enunciado dice, para la viga y la carga que se muestra en la figura determine la ecuación de la curva elástica. Vamos a empezar por este ejercicio con esta parte. Luego dice la deflexión en el punto medio, pero no tiene valores. De hecho aquí este es W y siempre va acompañada de un cero, ¿sí? Así, ¿sí? Bien, eh, ustedes me van a decir, eh, bueno, lo primero que vamos a ver, la pendiente, cuáles son los puntos A y B, ¿verdad? Nos hace falta poner, un segundito, un instante, un poquito menos, A, B y C. Okay. En este caso van en orden. Este es el punto A, el punto B
y el punto C. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno. Rapidísimo, esta es una viga determinada. Por lo tanto, teóricamente, la carga o la reacción, perdón, en A y la reacción en B, que nos interesan, la podríamos calcular, ¿sí? RA. No lo voy a poner RAY. De todos modos, ya sabemos que la R en X vale 0, ¿no? Siempre sabemos eso. Normalmente valen 0. Y de este lado la RB. ¿Sí? La reacción en B. Se supone que es una B. Déjenme ver si cambiando el ancho se ve mejor. Y si no, pues ya lo hago con el teclado. RB. Ajá. Este de aquí es RA. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es una viga determinada. No tenemos valores. Porque el enunciado, de hecho, sirve para varios problemas, ¿sí? En este caso, 9.9. Bueno. Creo que en este caso no. Bueno, es el mismo enunciado para varios ejercicios. De hecho, se repite el enunciado, nada más van cambiando el dibujo, ¿no? Podríamos haber hecho el 9.7, pero de una vez vamos a hacer el difícil. O bueno, como ven, podríamos cambiar el 9.7 donde en lugar de una carga triangular tenemos una carga rectangular, ¿sí? Pero ahorita lo platicamos. Bien. Hay 11 personas, aparte del maestro, en la clase. ¿Quieren que empecemos o 12 personas ya? Bien, entonces vamos a empezar la solución de este ejercicio, ¿no? Primero que nada, recuerden, quizás se les hace muy aburrida esta clase, yo sé, pero acuérdense que esto nos sirve para también luego diseñar sistemas o estructuras que pueden ir en otro tipo de sistemas. No nada más piensen en casas como si fuéramos civiles, ¿no? O en puentes o así, sino en general en un montón de cosas, ¿ok? Entonces aquí rápido, la viga está determinada y no tenemos valores, pero podemos todo dejarlo indicado en función de este de aquí y esta de acá, ¿sí? Entonces vamos a dejar indicado todo en función de esas literales, ¿ok? Entonces W0 y L, ¿sí? Bien, entonces lo primero que me piden es la ecuación de la curva elástica para el tramo AB. La ecuación de la curva elástica es aquella que se obtiene al integrar dos veces la función de momento, ¿sí? Entonces, antes que nada, tengo que determinar el momento o la función de momento en esta parte de aquí. La forma de hacerlo es haciendo un corte entre A y B, y con esto yo obtengo mi ecuación o mi expresión de momento flexionante para ese tramo, y después yo puedo obtener mi ecuación primero para la pendiente y luego la ecuación o la expresión de la deflexión, ¿sí? Entonces, podríamos ir viendo un poquito qué pasaría si en lugar de tener una carga triangular tenemos una carga rectangular, ¿no? Cómo cambia todo. Y sí, hay una variación muy importante, ¿ok? Pero ahorita no lo vamos a... O bueno, podríamos explicarlo. Entonces, el 9.8 que viene en este libro es este dibujo. Y el 9.7 pide exactamente lo mismo, pero viene otro dibujo o viene otro esquema de carga, ¿sí? Déjenme ver si sí dice exactamente lo mismo.
Bueno, lo que cambia es que solamente piden la pendiente en el 9.7, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo con la carga triangular. Y ahorita les explico cuál es la diferencia entre la carga triangular y la carga rectangular, ¿sí? Bien, entonces, sí se ve, ¿verdad? Esto, o está muy pequeñito. Así que quiero hacer aquí unas anotaciones abajo, ¿ok? Bien, entonces, si nosotros tenemos esto, lo primero que tenemos que determinar es cuánto vale la reacción A y cuánto vale la reacción en B. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es una estructura que no se mueve, ¿no? Entonces, el peso total, que está conformado por dos partes, ¿sí?, debe ser igual a la suma de RA y RB. En este caso, RA y RB no van a ser iguales, ¿verdad? De hecho, dependiendo de cómo se comporte la viga, esta RB podría ir hacia abajo, ¿sí? Porque pudiera ser que esta fuerza que de este lado sea suficientemente intensa como para producir que haya como una tendencia a levantarse aquí en el punto B, ¿sí? Pero eso no lo sabemos, entonces por lo tanto yo lo pongo como positivo primero, ¿no? Entonces las fuerzas reacción RA y RB tienen que contrarrestar ¿qué cosa? El peso total, primero de este lado, si ven aquí se forma un triángulo, ¿sí? Y de este lado otro triángulo, ¿sí? Ambos triángulos tienen la misma altura, que es el peso de este lado, ¿sí? Ahora, este peso se da en este punto, en el punto B, donde coincide el mayor, ¿no? Donde es si vemos esto un triángulo como esta es la altura y esta es la base, pues donde es la altura máxima del triángulo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer que vamos a sacar el peso de este lado y el peso de este lado, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner W mayúscula, esta de aquí es minúscula, no se nota mucho, pero bueno, ustedes hagan el caso que esta es minúscula. W mayúscula AB menos W mayúscula también BC, ¿sí? Que sería el peso concentrado de este lado bueno, AB no se alcanza a ver ahí. Entonces, déjenme poner WAB así. Voy a ponerlo aquí como una etiqueta. ¿Sí? Y tenemos lo mismo, pero con WBC. O si quieren ponerle W1, W2, ¿no? Pero es el peso concentrado, finalmente, que es lo que importa, ¿ok? Entonces, si se fijan, esto es igual a 0, entonces si yo despejo, me quedaría pendiente un valor, ¿no? Entonces necesito ir a la ecuación de la sumatoria de momentos. Permítame, ¿quién me está hablando por ahí? Sí, ¿alguna duda? Ese ya es el peso, ¿verdad? O la masa, W. Bien, Tanto A. este de aquí es un peso que se llama peso distribuido, ¿sí? Está dado en... hay dos tipos de pesos distribuidos, bueno, hay varios tipos de peso distribuido, el que es constante, que sería cuando tienes una carga rectangular se llama, ¿sí? Y está este otro peso que es distribuido, pero también se le llama triangular por la forma que tiene, ¿sí? Pero el valor que tienes aquí arriba, en el W0, aquí, qué bueno que me dices, lo anoto, W0, W0 está dado en
por ejemplo, Newton sobre metro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el material que está aquí arriba, que no sé qué sea, esto rojo, tiene un peso que por cada metro lineal tienes que agregar un cierto peso en newtons, ¿sí? En el caso del sistema inglés va a estar en libras sobre pie, pero libras de peso, ya de fuerza, pues, ¿sí? No masa, o sea, libras ya de peso, de fuerza. Acuérdense que aquí yo estoy diciendo que es un peso, eso quiere decir que es una fuerza ya, ¿sí? Estado en newton metro, y eso quiere decir que, por ejemplo, cuando tienes un peso distribuido, que es lo que les decía que no alcanzamos a platicar. Por ejemplo, si yo tengo una viga así, el propio peso de la viga, muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero el propio peso de la viga está provocando que se esté deformando por sí misma, ¿sí? Entonces, muchas veces no lo tomamos en cuenta, el propio peso lo que le produce, porque está como implícito, pero sí es necesario realmente tomarlo en cuenta. Entonces, el peso de la viga siempre viene dado por una densidad, ¿sí? Pero como ya sé el área, muchas veces ya no te dicen la densidad, ya ven que la densidad es, bueno, más bien un peso específico que es peso sobre volumen, ¿no? Como se supone que tú conoces el área, ya te transversal del tipo de viga, entonces ya por eso ya nomás te dicen por cada metro que avances, por cada metro, equivale a tantos newtons. Entonces, por ejemplo, son 30 newtons metro. Newton metro, ¿sí? Eso quiere decir que si de aquí a aquí tengo 60 centímetros, entonces el peso total de esa viga, en ese caso, sería W es igual a 30 newton metro por 0.6. 3 por 6 es 1.8 newton, o 18, perdón. 18 newton, porque no completo ni un metro, ¿no? Bueno, ese es en el caso de un peso distribuido uniforme, ¿sí? Cuando el material es continuo. En este caso puede ser que no es por la forma que tenga el material, sino que está con un peso mayor cerca de este lado, entonces se vuelve un peso triangular, ¿sí? De todos modos, W0 siempre va a estar dado en newton metro o en unidades de fuerza por longitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo WAB y cómo calculo WBC? Ahorita se los pongo aquí abajo, ¿sí? Bueno, de una vez. Digamos que si yo tengo un peso uniformemente distribuido, es muy sencillo porque como no varía el peso a lo largo de la longitud, entonces conociendo ese valor de peso distribuido, por ejemplo 30 newton metro, solamente multiplico por la longitud y ya está, ¿sí? Si se fijan, es como si estuviera calculando el área de un triángulo, de un rectángulo, perdón, ¿sí? Y multiplico W, la grande, o mayúscula, es igual a L por W0, ¿sí? O W0 por L, que queda mejor así, W0 por L, ¿sí? Entonces, el área de un rectángulo. Entonces, aquí, lo que yo veo es un triángulo, entonces lo que yo necesito es calcular el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, si lo que tengo es esto, entonces no es un rectángulo, sino un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces W0 por L entre 2. Y ese es el peso total de esa forma triangular, ¿sí? Y ya nos olvidamos de por qué es triangular y eso, simplemente nos aprendemos esta fórmula y ya está, ¿sí? Bien, entonces, aplicando esa fórmula, yo puedo calcular WAB y WBC en función de la longitud o la base y esa altura correspondiente, ¿no? Entonces, de una vez se los pongo por aquí. WAB es igual a, acuérdense, es el peso distribuido, W0, por la base, en este caso es L, entre 2, porque es como si estuviéramos calculando el área de un triángulo. Y luego tenemos WBC,
sería este mismo peso inicial, este es mayúscula, es el mismo peso de distribuido por esta longitud, que en este caso es L entre 2, y luego todo eso entre 2, por lo tanto este va a ser W0 por L entre 4. ¿Okay? Entonces estos dos valores ya los podemos sustituir aquí y aquí. ¿Okay? Ahorita lo voy a dejar indicado para no escribir tanto, ¿no? Ya nada más para que sepan, bueno, si tuviéramos valores iniciales de cómo va a estar cargada esta viga, pues nada más se sustituyen y ya está, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos un valor aquí numérico, ¿no? Entonces esto se supone que lo conocemos, ¿sí? Pero no conocemos RA y RB. Entonces rápido, para calcular la reacción en alguna de las dos, hacemos la sumatoria de momentos en A, ¿sí? Y vemos, seguimos viendo toda la estructura completa, ¿sí? Entonces la sumatoria de momentos en A me dice que RA no va a producir momento en A. Los que van a producir momento en A son el peso WAB y el peso WC, ¿sí? Entonces esos son negativos y RB lo puedo poner positivo. Entonces RB por la longitud es el momento positivo, ¿verdad? Porque hacia así, hacia arriba, ¿de acuerdo? Menos este peso WAB que va hacia abajo, ¿sí? Por una distancia. Ahora, una cosa importante, esta distancia de aquí a aquí no es L y tampoco es L entre 2. ¿Alguien sabe qué distancia será ahí? Cuando ustedes calculan el centroide de un triángulo, ¿se acuerdan cuál es a qué distancia está? Por ahí, ¿quién se acuerda? A un medio, un cuarto, ¿no? No, Es un tercio, Algo así, profe. tenía entendido. es un tercio. Miren, por ejemplo, si yo tuviera un triángulo rectángulo, ¿no? Que es mi caso. El centroide de este triángulo, calculo un tercio de aquí para arriba, un tercio de aquí para acá, ¿sí? Y si calculas un tercio de aquí para acá y cruzas todo eso, haces líneas perpendiculares, llegas al triángulo, a donde está el triángulo. Ahora, en el rectángulo es muy fácil porque es donde está concentrada más más material o más área, digamos, es cerca de este ángulo el más grande, ¿no? En otro tipo de triángulos como el isósceles es haces un tercio de la distancia de las dos más largas en el isósceles, un tercio y un tercio, y luego haces a la mitad de forzosamente, ¿no? Es una vertical y encuentras donde está aplicado, ¿no? En el isósceles, porque ese es como un espejo, ¿no? Pero aquí es a un tercio de estos dos catetos, ¿sí? Y por aquí, o sea, está más cargado. Vamos a poner que este es A entre 3, este es B entre 3. ¿Sí? Está más cargado a el ángulo rectángulo, ¿sí? Entonces aquí igual lo puse un poquito alto, realmente tendría que estar un poquito más abajo, el centroide, donde concentramos la masa. Pero vamos a dejarlo así, porque ya son muchas líneas ahí, ¿no? Encimadas. Entonces a mí no me interesa mucho a qué altura está, sino la distancia en X, ¿no? Esta de aquí a aquí. Entonces es 2 tercios de L, ¿sí? O sea, está pegado hacia donde está el ángulo rectángulo de ese primer triángulo, ¿ok? Y de este lado, si se fijan, yo tengo que recorrer de aquí hasta acá y luego otro poco, ¿verdad? Entonces vamos a poner primero esa, que es 2 tercios de L por WAB, ¿sí? Ya lo puse en otro color, bueno, no pasa nada. Y WC también lo voy a multiplicar por otra distancia, que sería la longitud total, porque acuérdense que estoy calculando momentos acá, ¿verdad? Entonces la longitud L más un pedacito aquí, que sería la distancia de aquí a aquí, es un tercio de esta cantidad. Entonces ya haciendo todo, es un sexto, ¿no? Entonces L más un sexto sería 7 sextos
de L por WBC. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, esta distancia, quizás si pusiéramos metros, sería más fácil, o bueno, ya medidas, valores pues numéricos, sería más fácil de visualizar, ¿no? Pero bueno, ahí ya hay que tener correctamente esa longitud, ¿no? Entonces, si se fijan, yo puedo, esto como es igualado a 0, sin necesidad de hacer mucho, ¿sí? Yo puedo despejar RB. Me queda que RB es igual a esto. Es más, voy a agrupar la L, ¿no? Más 7/6 de L por W BC. Ah, pero voy a agrupar la L, ¿verdad? Esta L la quito. Y todo esto por L, ¿no? Y luego RB está multiplicado por L, entonces la L vas dividiendo, pues esto se quita. Y entonces al final me queda una expresión de este tipo, ¿sí? Donde yo puedo rápidamente simplificarla todavía más, y la reacción de esta RB me podría quedar como 2/3 de W por L entre 2, W0 por L entre 2, ¿no? Entonces, W0 por L W0 por L entre 2, pues me quedaría W0 entre 3, ¿no? Porque este 2 se elimina con este 2. Más 7/6 de W0 entre W0 por L entre 4. Entonces sería 7/24, 7/24 W0 por L. Y esto lo puedo simplificar más si hago la suma. Entonces me quedaría 15/24. W0 por L. Acuérdense que W0 y L no los conozco, pero podría sustituirlos en algún momento, ¿no? El chiste es que tengo una expresión, tengo un valor de RB, y este valor de RB lo sustituyo aquí y despejo RA, ¿no? Entonces, vamos a enmarcar que este ya lo tengo. Pero más que nada es este de aquí, ¿no? Entonces, RA es igual a... bueno, RA es igual, regresándome al de acá arriba, ¿no? Es igual a WAB más WBC menos RB. Entonces, WAB es W0 por L entre 2 más W0 por L entre 4 menos 15/24 W0 por L, ¿sí? Si hacemos esta cuenta, entonces tendríamos 8/4, ¿no? Ah, bueno, este lo podemos simplificar, de veras. Déjame simplificar este 15/24, sería 5/8, ¿no? Para que sea más fácil de ver. 5/8. Entonces aquí tendremos 4 y 2, 6. Entonces al final RA es igual a 1/4 o W0 por L entre 8, ¿no? Este es 5/8 y este es 1/8 nada más. A ver, chequen por favor si me equivoqué en algún despeje. Todos nos podemos equivocar, ¿eh? Bien, ¿algo así? ¿Tienen? Chequen por favor ahí. Entonces tengo RA y tengo RB, ¿sí? Acuérdense, la diferencia principal entre una viga estáticamente determinada y una indeterminada es que RA y RB no se pueden calcular. Pero fíjense, si yo conociera el peso distribuido y L, el valor de L, ya hubiera sacado mi valor de RA y RB, ¿no?
Ay, perdón. ¿Hasta aquí alguna duda? Parece que no, profe, quién sabe. Bien, este es el primer paso para poder empezar a resolucionar lo que teníamos aquí, ¿sí? No sé si se acuerdan la clase pasada que pusimos varios pasos y este era el primer paso de todo, obtener RA y RB o las reacciones que haya, ¿no? Y el segundo paso es hacer este corte que estoy indicando aquí. ¿Sí? Entonces, ese corte lo voy a poner aquí porque me están pidiendo la ecuación de la curva elástica en el tramo AB. No me están pidiendo en el otro tramo, nada más ahí, entonces ahí lo hago, ¿de acuerdo? Una cosa, si ustedes tienen una viga de este tipo, bueno, yo puedo hacer el corte desde izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, en este caso yo voy a hacer de izquierda a derecha el corte. Acuérdense, está aquí la viga. Aquí lo voy a dejar aquí trunco. Este es RA. Ok. Va hacia arriba. Va hacia arriba. Así. Aquí está el corte. Y este es un poquito complicado. Este es el gran detalle con las cargas triangulares, que luego siempre uno se va con la finta de que es fácil. Pero les explico esta que está más difícil para después hacer una rectangular en otro lado, ¿no? Entonces, el corte está ahí y yo tengo mi carga. Déjenme hago una línea recta mejor. Así, ¿verdad? Pero fíjense cómo esta línea recta llega hasta un punto que no se alcanza a ver aquí. Perdón. Bueno, aquí lo que importa es mantener a la vista esto, ¿sí? Más o menos por ahí. Entonces yo estoy haciendo mi corte aquí, ¿no? En este punto. Ese corte me sirve para ahí poder calcular la expresión de momento flexionante, ¿sí? Pero fíjense cómo esta altura, a mí solo me dan un valor que es este de acá, que es donde está. Voy a poner todo así con línea punteada, donde está la reacción en B, ¿sí? Este valor de W0 sí lo conozco, pero el valor aquí en el corte no lo conozco. Entonces, antes de llegar a empezar a hacer todo, tengo que calcular lo siguiente. La reacción en A ya la conozco, ¿sí? Pero aquí donde hago yo el corte va a aparecer siempre un cortante y un momento, ¿sí? Entonces, como va así, va así, entonces tiene que ser al revés, ¿verdad? Así. No le puedo poner C, le voy a poner B nada más y M, ¿sí? Entonces, ¿dónde se hace la sumatoria de momentos? Bueno, primero, este de aquí, acuérdense que no está completo el triángulo, ¿sí? O sea, este triángulo que estoy tratando ahí de marcar, lo voy a poner con línea recta. Yo aquí tengo que calcular este triángulo de aquí. Pero este triángulo de aquí, esta longitud que va de izquierda a derecha, va a ir variando, ¿sí? Se llama X, ¿sí? El problema es que ese valor de X va variando, pero a cualquier valor de X también va variando el valor de esta altura. ¿Sí ven? ¿Cómo va variando la altura de ese triángulo? Conforme voy desplazándose allá. Entonces, clave, muchachos, es utilizar, cuando tengan un triángulo, una carga triangular, empezar por donde vale 0, ¿sí? Técnicamente aquí donde X es igual a 0, W0 también vale 0. Y se le pone W0 porque es el peso distribuido, ¿no? Entonces, siempre tratar de que coincida esto, ¿sí? Como les decía, a veces puedes hacer el corte de derecha a izquierda, también se vale, y tú marcas tu corte, pero dibujas el otro lado, ¿no? Entonces, yo no voy a empezar por este lado, porque es mucho más complicado hacer este lado, ¿sí? Que es un trapezoide, que hacer un triángulo que va incrementando su base, conforme voy recorriendo hacia el lado derecho,
Entonces siempre hay que empezar donde está la puntita del triángulo. ¿Ok? Bien, entonces el momento va así. No, creo que va al revés. No puse negativo. X, no pasa nada. Entonces, no me voy a concentrar mucho en hacer la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Lo que sí les voy a decir es que el peso que vamos a calcular también se va moviendo de dónde va aplicado, ¿sí? Porque acuérdense, aquí más o menos está en esta posición lo que sería el peso concentrado. Voy a poner WX, que depende de cuánto vale X, ¿sí? Va variando y se va moviendo hacia acá, ¿no? Conforme más grande es la X, más grande es el triángulo y más hacia la derecha está este peso que se va a ir desplazando junto con todo, ¿sí? Conforme va apareciendo más y más. ¿Ok? Entonces, yo hago sumatoria de momentos igual a 0 en este punto. Entonces, yo veo de aquí hacia acá y aparece el momento. Creo que no debe ser positivo. A ver, espérame. Voy a poner positivo. Entonces, aparece ese momento, ¿sí? Aparece este WX con un momento, que es esta distancia por este peso concentrado, ¿no? Entonces, este es positivo también. Y es WX por 1/3 ¿de quién? De X, ¿sí? Porque acuérdense que de aquí hasta acá el total es X, ¿sí? Entonces le tengo que quitar, nomás es 1/3 de la X, ¿no? Lo que está, la distancia entre este punto y este punto. Bien. Y luego tengo RA negativo, porque voy hacia la izquierda y luego hacia arriba, entonces es un momento que hace así, negativo. Entonces RA por el valor de X, el que sea, completo. ¿Ok? Ahora, este WX se calcula con ¿qué creen? Una regla de 3, ¿sí? Acuérdense, si de aquí a aquí es L, que sería la longitud de la base completa, entonces aquí ¿cuánto vale esta altura? Aquí vale W0. Donde yo estoy cortando vale X. Y entonces aquí ¿cuánto vale? W minúscula X. Pues como no sé, voy a tener que sacar una proporción, ¿sí? Entonces, W0 entre L es igual a W. Vamos a ponerle WX entre X minúsculas, ¿sí? Estas dos son iguales, por lo tanto WX es igual, la minúscula, WX minúscula es igual a W0 entre L multiplicado por X, ¿no? Entonces, acuérdense que la fórmula es que W mayúscula, para sacar la fórmula del triángulo, es la base, que sería todo esto, por la L, que en este caso sería X, ¿sí? W0 sobre, bueno, lo estoy haciendo aquí en un rinconcito, déjenme lo hago un poquito más grande, que sí como que se siente muy, muy encerrado. Entonces, la mayúscula, que sería el peso, que sería el que tengo que calcular WX, pero mayúscula, es igual a WX por X, o sea, valor de WX minúscula por X entre 2.
Sustituyo wx, entonces tengo w0 entre 2 veces L por x cuadrada, ¿sí? Entonces, este de aquí es el valor de wx que va a ir cambiando respecto a cómo va cambiando la x, ¿sí? Esto, si ustedes lo trazan en una curva, les va a quedar un diagrama de momento, que es una curva cúbica, bueno, cuadrada, ¿sí? Una parábola. Y eso está bien, ¿sí? Bueno, ahorita nada más el puro peso. Te falta multiplicar por... No, ya no falta multiplicar por nada. Bueno, entonces, wx por la distancia x, que es esta base que va cambiando, ¿sí? Entre 2 para sacar el área del triángulo. Es el puro peso. Este es el puro peso, ¿sí? Hace falta multiplicarlo por 1/3 de x todavía. Entonces, si se fijan, como esto es igual a 0, la expresión de momento me va a quedar así. Momento es igual a wx. Bueno, ya no wx, sino w0, pero la minúscula, ¿sí? Entre 6 veces L, ¿ok? Por x, 6 veces L porque es 2L por 1/3, es 6L abajo, ¿no? Y la x que está aquí multiplicada por esta x cuadrada, te queda x cúbica, y esto es negativo. Y la reacción es positiva, RA por X. Esta expresión de momento es válida para el tramo AB, ¿sí? Una vez que tengo esto, lo puedo ordenar, ¿no? Para que RAX sea positivo, que esté primero y luego esto negativo, ¿ok? Entonces, esta es momento. Entonces, ahora sí, para obtener pendiente y para obtener deflexión, nomás me pide la pura ecuación, ¿sí? No me pide valores, no me los otorga, entonces no es necesario. Pero acuérdense que la pendiente se obtiene al integrar la función de momento respecto a x, que es esto, ¿sí? De x, ¿sí? Y la pendiente es multiplicada EI por la pendiente es igual a esto. Luego la deflexión también es multiplicada por EI. La deflexión es igual a la integral. Si nosotros obtenemos un valor de esto, bueno, pues obviamente vamos a obtener el valor de la pendiente, depende de x, y lo vamos a integrar respecto a x. Pero bueno, más formalmente se pone la integral doble de la función de momento de x y luego esto otra vez de x, ¿ok? Eso es lo más formal. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer esta, ¿no? Entonces, el valor de esto sería integrar esto. Entonces me quedaría que la pendiente es igual a, vamos a ordenarlo, ¿no? RA, ya para rápido, RA entre 2 x cuadrada menos W0 sobre 24L x a la cuarta, ¿sí? Más una constante de integración. Y la deflexión es EI, Y es igual a, pues tengo que integrar lo que ya está integrado, ¿no? Entonces quedaría RA x cúbica entre 6 menos W0 por x a la 5 entre 120
por L, ¿sí? Más C1x más C2. Acuérdense, cada vez que integramos aparece una función de una constante de integración. Entonces, hasta aquí, esta C1 y esta C2 aparecen como cosas que no conozco. Entonces tengo que expresarlos en función de algo que sí conozca, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos es que con las condiciones de frontera tratamos de encontrar C1 y C2, ¿sí? Entonces, las condiciones de frontera son las siguientes. Como estoy haciendo el tramo nada más entre A y B, bueno, ya estoy muy lejos, ya se ve bien chiquitito, déjenme me acerco un poquito. Como estoy haciendo el tramo entre A y B, ¿sí? Hay una condición de frontera en la que dice cuando X vale 0, la Y vale 0. Y hay otra condición de frontera que dice cuando X vale L, la Y vale también 0, ¿sí? Porque por el tipo de apoyos, aquí va a haber una deflexión de este tipo, ¿sí? Entonces tienen que saber cómo interpretar las condiciones de frontera y sobre todo cómo aplicarlas, ¿no? Por ahí más o menos. Bien. Entonces, ya la expresión de la pendiente la voy a poner, no la voy a utilizar, ¿sí? Pero yo les digo, cuando X vale 0, okay, la Y vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Pues si yo escribo la expresión de esto, esta se hace 0, esta se hace 0, esta se hace 0 y esta se hace 0. Entonces, lo único que me queda es que C2 es igual a 0. Entonces, C2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con esta condición de frontera saco C2 igual a 0. Ahora, con X igual a L, y Y igual a 0, porque acuérdense cuando X vale L, o sea que llega al apoyo en B, la deflexión es 0. En los apoyos la deflexión siempre es 0. Entonces tengo lo siguiente. Como estoy sustituyendo la Y, entonces esto es 0. Y aquí me queda RA, L cúbica, W, L quinta, 120L, más C1, L, ¿verdad? Y la C2, pues esta ya vale 0, ya no es necesario ponerla. Entonces me quedaría 0 es igual a RA, L cúbica, entre 6, menos W0, L a la cuarta, y elimino la L de abajo, entre 120, es menos aquí, más C1 por L, ¿verdad? Entonces, si hago la simplificación, puedo eliminar las L's porque divido todo entre L. Me queda aquí al cubo y aquí al cuadrado. ¿Sí? Esta es cúbica y esta es cuadrada. Entonces C1 es igual a W0 L cúbica entre 120 menos RA L cuadrada entre 6. Entonces obviamente ya conociendo RA, L cuadrada, conociendo la L, lo conozco, RA acuérdense que se supone que lo debo de conocer, y todo ya queda como una constante, ¿no? Entonces ya tengo mi constante de integración, y entonces ahora sí, respuesta al inciso A, todo esto es para llegar al inciso A, muchachos. Inciso A, que es la deflexión para el tramo AB. Entonces yo le pongo, lo voy a hacer en azul. Para el tramo AB sería EI para cualquier valor de Y entre A y B, lo podemos poner así para que todos sepan que es nada más para ese tramo, es igual a esto de aquí
y se queda expresado por x. Entonces, RA x cúbica entre 6. ¿Sí? Menos W0 x quinta entre 120 L. ¿Sí? Más lo que vale la constante CI, que es W0 L cúbica entre 120 menos RA, que podría ser un valor, ¿no? Si ya tuviéramos los valores iniciales. Todo esto multiplicado por una X. Entonces, esta X también va. Y esta es mi resultado del inciso A. ¿Sí? Este es mi inciso A. Ay, Dios. Ahí está. Creo que me emocioné con esta. Okay, ese es el inciso A. El inciso B. El inciso B es encontrar la deflexión en el punto medio entre A y B. Es decir, cuando X vale L entre 2. Entonces la deflexión va a quedar indicada de la siguiente forma. Y, punto medio, le voy a poner L entre 2. Si quieren pueden ponerle así. O ya no poner nada, ¿no? O podrían poner Y evaluada cuando X es igual a L entre 2. Es igual a. Sustituimos RA. X cúbica sería L entre 2 al cubo. Entonces quedaría L cúbica entre 8 por 6 da 48. ¿Sí? Menos W0 por X a la quinta cuando X es igual a L sobre 2. Entonces sería L a la quinta entre 2 a la quinta es 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿no? Entre 120 L. Entonces voy a eliminar una L. Sería L a la cuarta. Y acuérdense que se elimina una de las L's. Y me quedaría 32 por 120. 32 por 120 son 3600 más 240. Creo que son 3840, ¿no? Ahí chequen la operación, por favor. Y escribimos lo de la constante, ¿no? Esto es constante, entonces se queda así. Pero fíjense cómo vamos a multiplicar por L entre 2, ¿no? Entonces, a multiplicar por L entre 2, esto sí se modifica. Déjenme lo dejo ya expresado. Aquí sería 12 y este sería el cubo. Y este de acá sería 240 L cuarta. Entonces más bien aquí lo que hay que hacer es simplificar, ¿no? Entonces Y ya reducido lo más posible sin conocer los valores. Claro, cuando X es igual a L al cuadrado, ¿verdad? Esto es igual a bueno, y todo esto multiplicado por 1 entre E y, porque acuérdense que este factor pues no lo conozco, pero lo tengo que indicar. Entonces se simplifica y quedaría RA L cúbica entre 48, te va a dar negativo, ¿verdad? Entonces déjenme primero poner este otro. Entonces sería W quedaría menos 3RA L cúbica, es una subíndice, entre 48, que si ya lo dividimos sería entre 16, ¿verdad? Ya simplificado. Entre 16 menos o más
W0, L a la cuarta. Que este sí está más difícil. ¿Quién me ayuda ahí con esa operación? Simplificar 1 entre 240 menos 1 entre 3840. Si está correcta mi operación, así que hice mental. ¿Quién me ayuda ahí con esa operación, por favor? ¿Nadie? Ok, déjenme checarla rápido acá. A ver, creo que... Sí es 3840. Es lo que no sé. A ver, Ah, sería 2 a la quinta es son 32, ¿no? 2 a la quinta. Entonces, 120 por 32, no sé si les da 3840. Según yo sí. Sería 1 entre 240 menos 1 entre 3840. Ya para sacar este resultado de aquí, ¿no? Aunque sean decimales, no importa. Me salió de 3.9 por 10 a la menos 3. 3.9 por 10 a la menos 3. No, yo creo que está mal. Bueno, espérame. O sea, sí debe ser un pequeñito, ¿no? Bueno, aquí me da 15 entre 3840. O sea, 15 veces. Lo voy a dejar así. Que seguramente si haces esta operación te debe dar ese número que me dijiste, ¿no? Muy pequeñito. Y esto multiplicado por W0 por L a la cuarta. Y si se fijan, todos estos valores deberíamos de conocerlos, entonces ya tenemos el resultado, ¿no? Ya no va a ser cuestión de sustituirlo para este caso. Y luego inciso C, encontrar la pendiente. A ver, déjenme checar en qué punto, creo que es en B. Ya está por acá el ejercicio. La pendiente en B, ¿sí? Que sería la pendiente en B. Entonces aquí sí tengo que sustituir valores, pero ahora en la expresión de de la pendiente, ¿no? Esta de aquí. Ay. Ups, perdón. Entonces ahora me voy a fijar en esta de aquí, ¿sí? Entonces dice la pendiente, por favor. Entonces, la pendiente en B,
Lo puedo escribir como la pendiente en B, la puedo escribir como A, todo esto multiplicado por EI, dividido, perdón, entre EI, y es RA X al cuadrado entre 2. Pero es en B, ¿verdad? Entonces, en B, la X vale L. RA L cuadrada entre 2. Este es un 2. Este es un 2. Ya casi acabamos. Nomás está muy largo porque pues, es un problema largo. Menos W0. L cúbica. Elimino una de las L's. ¿Sí? Porque acuérdense que es L a la cuarta. Entre L, pues te queda L cúbica. Más C1. Pero C1 es igual a esto que ya tengo por aquí, en este paréntesis. Entonces queda más C1, que es W0, L cúbica entre 120, menos RA L cuadrada sobre 6. ¿Sí? Todo esto multiplicado entre 1 entre EI. ¿Sí? Y entonces la pendiente, si simplificamos, sí está más fácil de simplificar, es 1/3 o RA L cuadrada entre 3. Y luego aquí son 5 veces esto, menos 1, sería más 4. Entonces, 4 entre 120 es W0 L cúbica entre 30. Bueno, es cuestión de simplificar ahí ¿cómo se llama? Las fracciones, ¿sí? De todos modos, ustedes deberían de conocer todos estos valores y sustituir todo, entonces ya todo esto me va a quedar con un valor fijo, ¿no? Conocido. ¿Okay? Entonces, esta es la otra versión en la que ustedes pueden ir sacando sus valores y hasta este punto sustituir, ¿sí? Y regresar todo, porque acuérdense que RA lo tengo que conocer desde antes, ¿no? Desde mucho antes. Entonces, este ejercicio termina ahí. Podríamos ir sustituyendo valores si los tuviéramos y obtener los valores ya totales numéricos de cada uno de estas incisos A, B y C. Lo muy importante es que la ecuación del tramo entre A y B no es esta de aquí, ¿ok? Esta no es, esta de aquí no es. La ecuación es esta que está hasta acá, donde ya sustituimos la constante C1, ¿sí? Donde ya no hay una C, sino que ya hay un valor, ¿no? Y debe ser un valor numérico. Bien, si se fijan, me tardo 50 minutos en hacer esto aquí en el pizarrón, pero ir sustituyendo valores es más tardado porque porque cuando sustituyes valores hay que ir escribiendo más decimales y eso, ¿no? Entonces, por un lado podría ser rápido para algunos y por otro lado podría ser más lento. Entonces, lo muy importante de este ejercicio es cómo tratar el corte en una carga triangular, ¿sí? Una vez teniendo eso, ya obtienes tu expresión de momento y lo demás es volver a hacer lo mismo. Básicamente, en las expresiones triangulares vamos a obtener una expresión a la cuarta. Eso es muy importante, no se les olvide. Para la pendiente, para el momento es una expresión al cubo y para la deflexión es una expresión a la quinta, ¿sí? Es muy importante lo del exponente porque así saben que van bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Se animan a hacer el 9.7? No, está muy tardado. Estos los hace el maestro porque están así de flojera. Ya a ustedes les tocan los entretenidos, ¿no? Es muy tardado esto, porque hay que estar haciendo muchas fracciones y eso. Bien, entonces esto se lo subo ahorita al grupo de WhatsApp para que le den una checada.
Eh, este método se llama el método de la curva elástica o de la doble integración, ¿sí? Así se llama. Yo les voy a poner un método nuevo para calcular lo mismo, o las mismas expresiones o similares expresiones, con una cosa que se llama funciones de singularidad, que es mucho más rápido cuando tienes muchos cortes que hacer. Acuérdense que aquí, si yo quisiera expresar el otro tramo, nomás lo divido en dos tramos, ¿no? Este que está entre A y B y este que está entre B y C, ¿sí? Déjenme ir guardando esto para pasárselos ahorita. Por ahí me fijé que no estaba bien el video de la clase anterior, ¿verdad? Ya se los puse en YouTube. Ya saben, están en la lista de reproducción de clases, ¿sí? Entonces debe de quedar ahí. Entonces déjenme nada más guardo esto. Bien, entonces estamos aprendiendo a resolverlos a mano, ¿ok? Todos los ejercicios van a ser resueltos a mano. Y ya luego les paso un link para que vean cómo se pueden resolver en línea y puedan checar sus resultados, ¿sí? Pero tienes que hacerlo a mano primero, ¿sí? Y ya con el ejercicio, con el programa ese lo puedes solucionar. Déjenme, pongo a los chicos que de la otra clase que nos vemos en un ratito. Empezamos a las... Porque van a pensar que no vamos a tener clases. Déjenme, pongo que empezamos 11:15. Bien, ¿alguna duda de este ejercicio? ¿Estuvo muy aburrido? Yo sé, son muy largos los ejercicios. Ninguno, profe. Lo siento mucho, ya sé que es viernes y les molesta mucho. Si quieren nos vemos los lunes. Ustedes me dicen. Bien, detengo grabación No. y dejo de compartir una vez. Me queda un momento más para si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio o alguna cosa adicional, ¿sí? Por el momento no. Ok. Bien. Son muchas ecuacioncitas pesaditas, pero creo que vale la pena tenerlas, ¿no? Profe,